Eso lo vamos a analizar desde el punto de vista filosófico con nuestro querido amigo Noel Zapater. Pues sí, vamos a hacer eso. Os cuento cómo se me ocurrió tratar este tema. Este fin de semana XXL estaba pensando y recordando mi adolescencia cómo me hubiese gustado poder asistir a un concierto glam, aunque no lo creáis, glam metal. Ajá. Uno tiene un pasado y yo tengo varios. Vestirme como ellos, pintarme las uñas de negro, delinearme los ojos de forma grotesca y salir a gritar con furia, ¿no? Como hacían ellos, esa inconformidad con la normalidad impuesta que se daba con todo aquello que se decía que era normal en la década del 80 y que 90. Hoy es tan normal, porque ves a los chicos, a los nenes, con uñas pintadas, con pelos largos. Sí, lamentablemente 8, 9 años, hablo ¿no? de hace 30. Agradezco, si era un piropo lo agradezco, pero estoy hablando de hace 32 años atrás. Por eso digo, hoy es tan normal. Claro. Y hacerme como seguidor de esa corriente subversiva artístico, ¿no? Con esa estética tan marcada, tan... Durante este fin de semana, como decía, y escuchando un tema de Alice Cooper, porque claro, todas estas ansias se veían limitadas a los pósters que había en mi pieza de Alice Cooper, de David Bowie, y vibraba con ellos, pero ahí en la pared, y ahí moría. Y entonces me puse a pensar, ¿no? ¿Y si mañana voy a trabajar vestido así? ¿Y si el miércoles me presento en la radio vestido así, con los pelos largos, las uñas pintadas, los ojos bien mapache? ¿Qué pasaría? ¿Estaría dispuesto a pagar el precio de que me señalaran por la calle, por ejemplo, a la edad que tengo ahora, ¿no? Por supuesto. ¿Hay que seguir las normas sociales, todas, o no hay que seguir las normas sociales? Y así me fui preguntando una tras otra hasta llegar a, ¿estaría dispuesto a asumir el pago de mi muerte social? ¿No? Presentarme aquí con los pelos largos, bueno, como decía. En fin, si en la historia de la filosofía hay un filósofo al que lo que le dijeran los demás le importaba un reverendo pito, era Diógenes de Sinope, que únicamente compartía con el síndrome de su mismo nombre que ambos, tanto el síndrome como este señor, tenían conductas antisociales. Uh-huh. El señor Diógenes, su conducta, él decía que seguir las normas para que regulan lo socialmente aceptado te iba a hacer de por vida desdichado. Que no puedes estar constantemente pensando en qué dirán de ti o qué pensarán de ti los demás si te ven así o se te ven así. Y desconocía absolutamente lo que era la vergüenza. Uh-huh. Esto pertenecía a una escuela que era la escuela de los cínicos. Y él es uno de los máximos representantes, de los que lo llevó a su máxima expresión. Su pensamiento decía que, bueno, eso, que nunca podrías ser feliz si seguías las normas y las modas impuestas sociales, ¿no? Que si sigues esforzándote por ser normal vas a pagar un alto precio. Claro, esto lo decía un señor que vivía en una tinaja. Que decir, el señor vivía en una tinaja, ¿no? Entonces decía que serías un desdichado y que la felicidad se paga con la incomprensión de lo que lo rodean. Este es su pensamiento. Pero, para lograr todo esto que él dice, propuso algo muy rocambolesco, pero no está falto de cierta coherencia. Él decía que para tener una vida buena hay que vivir como los perros. ¿Cómo os queda eso? ¿Cómo os deja eso? Y si fuera mi perro, yo quiero un ser rey, que un rey, claro, totalmente. No sé si un callejero, pero el mío seguro. Porque, bueno, sí, porque yo pienso igual con mi gato. Él decía que para ser felices y vivir bien la vida, hay que llevar vida de perros, porque los perros no siguen convenciones de ningún tipo, solo obedecen a impulsos naturales. Por otro lado, no les da vergüenza ni culpa absolutamente nada. Uh-huh. También únicamente persiguen aquello que les hace bien y huyen de lo que les perjudica o les hace mal. Por otro lado, no les impresiona ni la fama ni la riqueza, ese Dios que hoy persigue todo el mundo por encima de cualquier esfuerzo. No siguen ningún canon de belleza establecido artificialmente, es decir, les chupan pitos si son gordos, feos, altos, bajos, guapos, les da absolutamente igual. Y, por supuesto, no les afecta la opinión de los demás ni sienten por ello la presión social. Algo de razón, no me discutiréis, tenía este buen hombre, sí, ¿no? Claro. Obvio, tenía, claro. Como estamos comprobando, este hombre era un transgresor que, como ya anticipé antes, vivía dentro de una tinaja, rompía todos los esquemas y costumbres porque pretendía hacernos ver, más que nada, librarnos de la esclavitud que suponía estar bajo la normativa social. Entonces, consideraba que actuábamos de una forma autómata, sin pensar muy bien lo que hacíamos y asumiendo o dando por hecho muchas más cosas de las que éramos conscientes. Uh-huh.
Este señor, os informo, es del año 500, 400, 300 antes de Cristo, antes de la era cristiana. Imaginaros sin levantar ahora la cabeza. Llegado a este punto, no sé si os preguntaréis, yo sí, ¿y por qué no ser normal? ¿Qué hay de malo en ser normal? ¿No? Bueno, nos encontramos con un señor francés, el señor Descartes, que dice, ¿y por qué no ser normal? Para vivir en sociedad, él lo resumía en 3 palabras. Moderación, constancia y autocontrol. Que no hay que meterse en líos innecesariamente y que lo mejor de todo en esta sociedad es pasar desapercibido. Eso te evitará disgustos y sufrir en vano como un bellaco. Claro, hay que recordar que este señor Descartes era de la época de la Inquisición. Claro. Y la Inquisición lo condicionaba. Claro. te podía llevar a la hoguera por menos que canta un gallo. Bueno, hoy la Inquisición serían las redes sociales. Claro. Y no algunos nada a las redes sociales. las te va a ir redes, mejor. medios de comunicación, el uso de las redes sociales por parte de algunos políticos, bueno, en Algo fin. más. Y algo más, poner los puntos suspensivos. Claro. Él decía que no había que cuestionar la autoridad. No era necesario, es más, era perjudicial, porque hagas lo que hagas, y retomo lo que hablábamos al principio, no vas a cambiar el mundo, pero sin embargo sí puedes aprender a vivir en él. Ok. Muy de la línea de la Inquisición, ¿no? Claro, El hecho de claro. pasar desapercibido, no, Dios es uno, agachar la cabecita, bueno, hay que evitar que te afecten las cosas porque eso te ayudará a controlar tus emociones y tus sentimientos. De esta forma podrás darte cuenta que la sociedad es una selva en la que ya no sobrevive el más fuerte, sino el que tiene mayor capacidad de adaptación, perdón. Como veréis, también tiene sentido lo que decía el señor Descartes, ¿no? Si tú quieres ser normal, vivir en sociedad, bajo las normas que te dicta la sociedad a la que perteneces, oye, chico, hazlo, recursos tienes. ¿No quieres hacerlo? Bueno, haz caso al señor Diógenes. Pensemos que desde el punto de vista también de cualquier lucha militante, te diría, pero si todos hubiésemos querido ser normales, el mundo no hubiésemos cambiado y estaríamos todavía en la época de la Inquisición, ¿no? No hubiésemos evolucionado. A nivel social. Eso llevado a un extremo. No, No hay que tener, a ver, hay que pensar un poquito. Obvio. Sí, no, entiendo, porque además sabía que esto podía producirse. Cuando hablamos de conductas subversivas, y Sí. lo remarco, ¿no? En negrita y subrayado, no es contra un Estado, no es contra... No. Cuando hablamos de normalidad, por eso puso el ejemplo que yo ponía, ¿no? De cuando yo me sentía Alice Cooper cantando No More Mr. Nice Guy, ¿no? Con 16 añitos, a eso me refería. Pero también hay que reconocer que se toman este tipo de enseñanzas para justamente lo que acaba de ejemplificar Maxi, ¿no? De defender posiciones políticas. Para adoctrinamiento. Exactamente. Y eso es lo que justo plantea el siguiente señor y último que traigo a la mesa. Muy bien, se puede estar a favor de la normalidad y llevar una vida bajo lo que se instaura en la sociedad. Se puede también ser un anárquico, por así decirlo, un anormal, pero aquí lo que importa, señoras y señores, es quién decide qué es normal y qué no es normal. Y nos vamos a 1926, fecha en la que nació el señor Michel Foucault. A ver. Tan adorado por estas tierras, por Latinoamérica, cuyo pensamiento habla sobre una cosa muy importante que ya hemos ido hablando en esta mesa en el día de hoy y en otras ocasiones, y es que el hombre va cambiando a lo largo de la historia. Hoy no somos los mismos que eran nuestros padres ni nuestros abuelos, y ya si nos remontamos para atrás acabamos en la Edad Media, ¿no? Mientras que el resto de los animales siguen manteniendo su modo de vivir, ¿sí? Siempre idéntica, los humanos vamos alterando nuestra forma de vida por esa adaptación. Y del mismo modo que una serpiente muda su piel, el hombre muda, a través de la historia, su propia humanidad. ¿De acuerdo, no? Hasta ahí. El problema viene con las películas y las series de vikingos o Downton Abbey, que muestran su forma de pensar y sentir como la actual. Y no, señoras y señores, en la Edad Media no se pensaba así, ni los vikingos eran así. Bueno, esto en la ficción fomenta este tipo de cosas. Foucault investiga entonces qué significan los conceptos de normal y anormal y logra entender qué es el poder. Quien instaura qué es normal y qué es anormal. Establece qué conductas normales son y cuáles no, cuáles hay que seguir y cuáles no. Y los poderosos son, al fin y al cabo, históricamente, en esa observación, ¿no?, cronológica, quienes deciden qué es delito, qué es enfermedad o qué es pecado, en el caso del poder religioso. Exactamente. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil, a través de la educación y la cultura. Claro.
lo insertan de tal manera que nosotros lo llegamos a interiorizar y una vez interiorizado lo damos por natural. Exacto. Entonces asumimos que es natural tal cosa, que es normal que si haces esto te pase esto otro, o es normal que Dios en las alturas rija nuestro destino, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Algo que remarcaba y subrayaba diciendo que vivíamos en una sociedad disciplinaria, ¿no? Un modelo de conducta se nos instaura un modelo de conducta que premia si eres normal o te acerca. Un modelo de conducta idealizado que premia a quienes se acercan a esa normalidad y sin embargo castiga a aquellos que se apartan, ¿no? Todo esto es mucho más profundo, son pocos minutos, hay que condensarlo, pero hay un estudio muy detrás sobre el poder, cómo se maneja en las escuelas, maestro, alumnado, los psiquiátricos, bueno, una cosa así como muy profunda, pero limitado por el tiempo. Este control social que explica Foucault es tan sumamente bueno y está tan sumamente bien ideado que nosotros mismos nos autocastigamos cuando nos apartamos de la normalidad. Sí. Es decir, salgo a correr, como el caso de ayer mientras os escuchaba, salgo a correr, llego a casa y digo, con la de calorías que he quemado hoy, me como un bol de pochoclo, me lo hice. ¿Qué hice después? No merendar, porque sé que es un ejemplo absurdo, pero claro. Llevemos esto a cualquier campo de nuestra vida. Entonces, exacto, totalmente. Por eso digo, está súper bien ideado como decía, este plan de esta sociedad, ¿no? de persecución, digamos, ¿no? Esta cosa de normalidad y que no es normal, que tenemos tan sumamente naturalizado. Uh-huh. Bueno, dicho esto, y ya casi finalizando, me gustaría que reflexionemos, y es una reflexión que además es un poquito íntima y debería hacer cada uno de nosotros con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué preferimos, atar o que nos aten? ¿Ser freak o ser normal? ¿Libre o adaptado? ¿Insensato o sensato? ¿Loco o razonable? Yo personalmente, y con esto ya termino, admiro a Oscar Wilde porque no solo fue un gran escritor y un mejor dramaturgo, sino porque además tenía la habilidad de condensar en pocas palabras conceptos maravillosos. Y yo suscribo uno que lo tengo en algún sitio, en alguna red lo tengo como leitmotiv para no olvidarlo nunca. Se ve que reflexionando dice, ¿normal? ¿Qué es normal? En mi opinión, lo normal es mediocre y ordinario. Ahí viene lo fuerte. La vida pertenece a aquellos seres raros y excepcionales que se atreven a ser diferentes. Espectacular. Para cerrar. Sí, Noel, la verdad que espectacular para pensar. Los invito a ustedes que vuelvan a escuchar esta columna. La verdad que es interesante siempre tomarse unos minutos y pensar en filosóficamente las cosas de la vida, ¿no? Así que, bueno, muy interesante. Noel Zapater, @Noel Zapater en su cuenta de Twitter, y también le pueden en Instagram y le pueden de alguna manera también sugerir temas, exactamente. Que me encantaría. Parece súper interesante eso también. Bueno, vamos a ir a la tanda y cuando volvemos nos metemos a analizar la primera noticia y también en el mundo del deporte. ¿Cómo no? Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.